más 9 por y menos 2 al cuadrado, más 16 z cuadrado, y en el segundo miembro simplificando queda 16. Ahora el siguiente paso es dejar en el segundo miembro el 1, porque esta es una ecuación canónica, como vemos no va a ser de una esfera, pero sí puede ser de un elipsoide. Entonces vamos a dividir para 16 ambos miembros. Entonces esto nos va a quedar x menos 1 al cuadrado sobre 1 más y menos 2 al cuadrado sobre 16 novenos. Y este 9 lo pasamos al denominador del denominador. Más z cuadrado sobre 1 igual 1. Entonces, tal como está en este momento, ya se ajusta a una de las ecuaciones canónicas que habíamos dicho en la clase pasada, que pueden representar una superficie cuadrática. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, esta sería la ecuación canónica de un elipsoide. Ecuación canónica de un elipsoide. Con punto y coma, con centro, ¿en dónde? Entonces ya sabemos que el centro viene dado por los términos que acompañan pues a los binomios. 1, 2, 0, así es. Porque esto es como tener z menos 0 al cuadrado. Entonces la constante del centro en z es 0. Longitudes de los semiejes. Longitudes de los semiejes. A es igual a la raíz cuadrada de la constante que quedó en el denominador, que en este caso es 1. Y como son longitudes, se toma el valor positivo. B, la raíz cuadrada de la constante que quedó en el denominador del término en y. Entonces 4 tercios. Y C también es igual a 1. Entonces ahí podemos tener una idea dónde está el centro del elipsoide y también podemos tener una idea de cuáles son sus dimensiones. Es decir, entonces recordemos que A es la distancia que hay desde el centro del elipsoide hasta el extremo más saliente en la dirección del eje X. Podríamos decir los vértices en el eje X. B, la distancia que hay del centro a los extremos más salientes en la dirección del eje Y. Y C, la distancia del centro a los puntos más salientes hacia arriba y hacia abajo. Entonces, haciendo un bosquejo, solamente vamos a hacer un bosquejo para tener una idea de cuál es la forma, porque lógicamente aquí estamos graficando en perspectiva. Entonces no vamos a ver exactamente el elipsoide, pero sí vamos a ver una perspectiva del elipsoide. Tenemos el centro 1, aquí 1, 2. El centro se encuentra justamente en el plano XY. El centro está en el plano XY. A es igual a 1. Eso quiere decir que a partir del centro, ¿verdad?, yo tengo que avanzar 1 hacia adelante y 1 hacia atrás. O sea, más o menos por aquí. Entonces aquí tenemos un eje. B igual 4 tercios. Eso es 1.3333. Entonces a partir del centro avanzamos más o menos 1.33 por aquí, un poquito por acá. Y tenemos el otro eje. Y C es igual a 1. Entonces del centro vamos a subir una unidad y vamos a bajar una unidad. Tenemos el otro eje. Entonces más o menos la forma del elipsoide va a estar determinada por estas longitudes que tenemos aquí. No es tan... es un poquito achatado, podríamos decir, en lo que respecta a la parte de arriba, a la parte de abajo, adelante y atrás. Un poquito más alargado, podríamos decir, en la dirección del eje Y. Entonces ahí tenemos una idea de cómo es este elipsoide. Entonces el centro está justamente sobre el plano XY y está más alargado en la dirección del eje Y, por eso B es igual a 4 tercios, mayor que 1.
¿Sí? Ese es un bosquejo de cómo está el elipsoide. Bueno, de ahí podríamos hacer otras preguntas relacionadas, por ejemplo, cuáles son las trazas del elipsoide con los planos coordenados. Entonces yo podría decir, bueno, cuando el elipsoide se interseca con el plano XY, ¿qué es lo que vamos a ver? Podemos decir una vista superior. Una vista superior desde arriba, usted va a ver el plano XY. Y para dibujar exactamente cuál es la traza con el plano XY, habría que, en la ecuación canónica, habría que fijar, si quiero la traza con el plano XY, habría que fijar z igual 0. Entonces, si fijamos z igual 0, lo que vamos a observar es que es una elipse lo que nos queda, centrada en 1, 2. ¿Sí? X1, Y2, ¿verdad? Y las longitudes de los semiejes de la elipse en X1. Entonces está aquí un semieje y Y 4/3, 1.333333, así. Entonces un poquito más alargada en el eje Y, ¿no? Entonces vamos a ver desde arriba esto. En X es exactamente 1, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que incluso es tangente aquí en el eje Y. Entonces desde arriba vamos a ver cómo el elipsoide atraviesa, podríamos decir, el plano XY. ¿Ya? Entonces a lo que se interseca con el plano XY deja esta traza o esta huella. Esa es una vista superior. Y se entiende que hay un casquete aquí arriba y otro casquete pues que se va para abajo. Similarmente, usted puede ver si hay trazas con el plano XZ, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí podemos poner una nota. Esta es la traza. O sea, esta traza es real, existe. Traza con XY. Si queremos ver si hay una traza con el plano XZ, el plano XZ, todos los puntos se caracterizan porque Y es igual a 0. Entonces usted podría fijar aquí el valor de Y igual a 0, ¿verdad? Y le va a quedar 0 menos 2 al cuadrado. Eso sería 4. 4 se simplifica con el 16 y le quedaría 9/4. 9/4. Cuando este 9/4 yo lo transponga al segundo miembro, me va a quedar en el segundo miembro 1 menos 9/4. Pero 1 menos 9/4 es menos 5/4. Eso quiere decir que me va a quedar x menos 1 al cuadrado sobre 1 más z cuadrado sobre 1 igual a menos 5/4, lo cual sería un conjunto vacío. Porque en el campo de los reales la suma de los cuadrados no puede ser, la suma de cuadrados no puede ser negativa. Entonces eso quiere decir que no hay traza con el plano XZ. Esa es otra conclusión. Vamos a poner aquí, no existe traza con el plano XZ. Tal vez con otro plano que sea paralelo a XZ, sí. Por ejemplo, un plano que pase justamente por el centro, que contenga justamente al centro. Por ejemplo, yo puedo fijar Y igual 2. Y igual 2 lo va a cortar el elipsoide justamente por el centro. Entonces, si yo pongo Y igual 2, este término se cancela y me queda x menos 1 al cuadrado más z cuadrado igual 1. Me queda exactamente una circunferencia. Con otro plano sí puede haber traza. Con el plano XZ no. Con el plano YZ, veamos, ¿qué pasa con el plano YZ? Con el plano YZ fijamos x igual 0. Entonces aquí nos queda 1. Con este 1 acá se cancela. Y nos queda y menos 2 al cuadrado sobre 16 novenos más z cuadrado igual 0. Entonces ahí tendríamos solamente un punto en donde se cumple eso. Es decir, queremos ver la intersección con el plano YZ, fijamos x igual 0 y nos va a quedar que la suma de esto es igual a 0. Eso quiere decir que y debe ser 2 y z debe ser 0. O sea que la traza con el plano XZ es este puntito que está aquí. Solamente ese punto.